Mi nombre es Sofía Carranza, y la noche que desaparecí, no me despedí de nadie. No dejé nota, no envié mensajes, no di explicaciones. Simplemente llené 2 maletas con lo que cabía. Cargué mi computadora, mi disco duro externo y la planta pequeña que tenía sobre el escritorio, la única cosa en esa habitación que era completamente mía. Y salí por la puerta trasera a las 2:15 de la madrugada, mientras el resto de la casa dormía. Afuera llovía. Me senté en el coche durante 3 minutos, sin encender el motor, mirando la fachada de la casa donde había vivido durante 28 años. Las ventanas oscuras, la luz del porche que siempre dejaban encendida, el jardín que mi madre regaba cada domingo con esa dedicación silenciosa que tenía para las plantas y que nunca supo dirigir hacia mí de la misma forma. Encendí el motor y me fui. El teléfono empezó a sonar a las 7 de la mañana. Primero mi madre, luego mi padre, luego mi madre otra vez, luego un número que no reconocí y que después supe que era el teléfono fijo de casa, ese que nadie usaba, desempolvado de urgencia para localizarme. Los dejé ir al buzón. Todos. Uno por uno. Y mientras las notificaciones se acumulaban en la pantalla, yo estaba sentada en una cafetería a 70 kilómetros de distancia, con las manos alrededor de un café que ya se había enfriado, mirando por la ventana cómo amanecía sobre una ciudad que no me conocía. Fue la primera mañana en años que respiré sin que el pecho me pesara. Para entender por qué me fui, necesito contarte primero cómo llegué a quedarme tanto tiempo. Soy diseñadora gráfica freelance. Llevo 6 años construyendo una carrera desde cero, sin red de seguridad, sin socio, sin la comodidad de un salario fijo que llegue puntual el último día de cada mes. 6 años de noches largas, de clientes difíciles, de meses en que los ingresos llegaban justos y meses en que llegaban bien, pero siempre con la incertidumbre pegada a la espalda como una sombra que no desaparece, aunque haga sol. Volví a vivir a casa de mis padres hace 3 años, cuando la pandemia contrajo el mercado y mis ahorros empezaron a adelgazarse de una forma que me daba miedo mirar de frente. Fue una decisión práctica, dolorosa en el orgullo, pero práctica. Mis padres lo propusieron con genuina buena intención, y yo lo acepté con la condición implícita, nunca dicha en voz alta pero entendida por todos, de que era temporal. Lo temporal se fue extendiendo. Primero 1 año, luego 2, luego 3. Y en ese tiempo construí algo dentro de esa casa que era más que una habitación donde dormir. Construí un espacio de trabajo que funcionaba. La habitación del fondo, la que daba al jardín, tenía buena luz natural por las mañanas y el silencio suficiente para concentrarme. Con mis propios ahorros compré un escritorio de madera sólida, una silla ergonómica que tardé en pagar 3 meses, 2 monitores, una impresora profesional, una estantería donde organizaba los proyectos físicos. La iluminé con tiras LED de temperatura cálida que no cansaban los ojos. La ordené con la meticulosidad de alguien que sabe que el entorno físico afecta directamente la calidad del trabajo. Era mi oficina, era mi estudio, era el lugar desde donde construía todo lo que era mío. Y lo era también en el sentido más práctico. Pagaba por ese espacio. No alquiler formal. Nunca hablamos de números, pero contribuía a los gastos de la casa. Pagaba mi parte de la alimentación. Cubría facturas cuando podía. Aportaba de las formas en que podía aportar. No vivía de gracia. Lo necesito que quede claro, porque luego hubo quienes quisieron contar la historia de otra manera. Mi hermana Daniela tiene 23 años, 4 menos que yo. Es la pequeña de la familia, y esa posición en el orden de los hijos tiene un peso específico que en nuestra familia nunca fue especialmente sutil. Daniela siempre fue la que recibía un poco más de paciencia, un poco más de espacio, un poco más del beneficio de la duda. No era mala persona. No quiero pintarla como villana, porque la historia no funciona así de sencilla y la realidad tampoco. Era simplemente alguien que había crecido sabiendo que cuando necesitara algo, habría alguien dispuesto a reorganizarse para dárselo. Y ese alguien, con una frecuencia que solo reconocí del todo cuando ya era demasiado tarde, solía ser yo. Daniela terminó la universidad y decidió que quería empezar un canal de contenido en redes sociales. Maquillaje, moda, lifestyle. Ese territorio, vasto y competitivo donde miles de chicas intentan construir una audiencia con la misma energía con que otros compran billetes de lotería. No digo que sea imposible. Digo que requiere tiempo, requiere constancia
Y sobre todo, dice Daniela, requiere espacio. Un espacio con buena luz. Un espacio tranquilo. Un espacio donde montar el equipo, grabar, editar. Un espacio exactamente como el que yo había tardado 3 años en construir. La conversación ocurrió un martes por la tarde. Yo acababa de entregar un proyecto grande. Estaba en ese estado de agotamiento satisfecho que viene después de un esfuerzo real, y mis padres me llamaron al salón con esa formalidad leve que en nuestra familia siempre anunciaba algo que no iba a gustarme. Mi padre habló primero. Mi madre lo secundó con argumentos preparados. El mensaje era este. Daniela necesitaba la habitación del fondo para su proyecto. Que yo tenía el dormitorio, que podía trabajar desde ahí, que no era tan diferente, que solo sería, mientras Daniela arrancaba, que debíamos apoyarla como familia. Me quedé mirándolos durante un momento que se alargó de una forma incómoda para los tres. Les expliqué, con una calma que me costó sostener, que esa habitación no era un cuarto vacío que alguien había reclamado por capricho, que era un espacio de trabajo funcional con equipamiento específico, que mi trabajo dependía de ese entorno, que había invertido dinero y tiempo en construirlo, que Daniela podía buscar opciones, un coworking, alquilar un pequeño estudio compartido, reorganizar su propio dormitorio. Mi madre dijo, «No seas egoísta, Sofía, es tu hermana». Y ahí estaba, la frase que lo contenía todo. El resumen perfecto de una dinámica que había funcionado durante años en silencio, que mis necesidades eran negociables, que el espacio que yo ocupaba siempre podía reducirse un poco más, que pedir lo justo equivalía a ser egoísta si quien lo pedía era yo. No grité, no lloré, no di un portazo. Dije que necesitaba pensarlo y me fui a mi cuarto. Pasé 4 días en un estado extraño, paralela a mí misma. Iba y venía por la casa, comía, trabajaba, respondía mensajes, pero por dentro algo estaba procesando a un nivel más profundo, más lento y más definitivo que cualquier decisión que hubiera tomado antes. Miraba la habitación del fondo, la luz de la mañana sobre el escritorio, las estanterías ordenadas, y sentía una mezcla de cosas que no tenían nombre sencillo. Rabia, por supuesto, pero también algo parecido a la claridad. Como cuando por fin ves el contorno completo de algo que antes solo veías por fragmentos. Vi el patrón completo por primera vez. El trabajo de más que yo asumía en la casa sin que nadie lo pidiera explícitamente, pero que todo el mundo esperaba. Las veces que mis planes habían cedido ante los de Daniela con esa naturalidad que hacía que ni siquiera pareciera un sacrificio. Los cumpleaños en que mis regalos eran prácticos y los suyos eran caprichos. Las conversaciones de mesa donde mis logros profesionales recibían un «qué bien» y los proyectos de Daniela recibían 15 minutos de planificación colectiva y entusiasmo genuino. No era odio lo que sentí. Era algo más frío y más claro. Era reconocimiento. El reconocimiento de que yo llevaba años siendo el suelo firme sobre el que los demás construían y que nadie lo llamaba sacrificio porque el suelo no se queja. La noche del martes siguiente tomé la decisión. Y el miércoles a las 2:15 de la madrugada, con la lluvia, contra las ventanas y la casa dormida, salí. Los primeros días después de irme fueron logísticamente complicados, y emocionalmente los más tranquilos que había tenido en años. Me instalé en casa de mi amiga Catalina, que tenía un cuarto libre, y la generosidad de no hacerme demasiadas preguntas. Armé mi escritorio en ese cuarto prestado, conecté los monitores, y seguí trabajando como si nada hubiera roto, porque mi trabajo era lo único que en ese momento se sentía completamente sólido bajo los pies. El teléfono no paraba. Mi madre llamaba entre 5 y 8 veces al día. Mi padre, que históricamente prefería el silencio como forma de comunicación, me llamó 4 días seguidos, lo cual en su escala personal equivalía a una crisis de proporciones bíblicas. Daniela me escribió un mensaje que decía, «No entiendo por qué hiciste esto de esta manera». Como si el problema fuera el estilo de mi salida y no los 3 años que la precedieron. Les respondí al 5.º día. Un mensaje a mis padres, breve y sin adornos, que estaba bien, que necesitaba espacio, que cuando estuviera lista para hablar les avisaría. A Daniela no le respondí. No todavía. Las llamadas no se detuvieron. Se transformaron. Pasaron de la preocupación a la incomprensión, de la incomprensión a algo que se parecía al reproche.
Mi madre dijo en un mensaje de voz que yo había roto la familia por un cuarto. Mi padre me dijo que estaba siendo dramática. Un tío que nunca se había interesado especialmente por mi vida me llamó para decirme que los hijos deben respetar las decisiones de los padres, bajo su propio techo. Escuché esos mensajes sola, en el cuarto prestado de Catalina, y tuve que reconocer que ninguna de esas palabras me provocaba ya la culpa que habrían provocado antes. Sentía algo diferente, algo que tardé en identificar porque no lo había sentido mucho en mi vida. La convicción tranquila de quien sabe que actuó desde un lugar verdadero. A las 3 semanas de haberme ido, encontré un apartamento. Pequeño, con una sola habitación, en un cuarto piso sin ascensor, con una ventana que daba a un patio interior y una cocina donde la nevera zumbaba más de lo razonable. Era exactamente lo que podía permitirme en ese momento si ajustaba el presupuesto con cuidado. Lo firmé un jueves por la tarde y esa noche dormí en el suelo, en un saco de dormir que Catalina me prestó, rodeada de cajas, y fue una de las noches más tranquilas que recuerdo. Monté la oficina primero. Antes que la cama, antes que la cocina, antes que cualquier otra cosa. Coloqué el escritorio frente a la ventana, conecté los monitores, puse la planta en el alféizar donde le daría el poco sol que entraba por las mañanas. Y me senté, y encendí el ordenador, y abrí el proyecto en el que estaba trabajando, y sentí que el espacio a mi alrededor era completamente, irrevocablemente mío. No había deuda implícita en ese silencio. No había nadie al otro lado de la pared con una necesidad que yo debía considerar antes que la mía. No había ninguna frase sobre egoísmo esperando a ser pronunciada. Había solo yo, y mi trabajo, y el zumbido de la nevera al fondo, y una vida que por primera vez en mucho tiempo tenía el tamaño exacto de mis propias decisiones. Hablé con mis padres 6 semanas después de haberme ido. Quedamos en una cafetería neutral, un lugar donde ninguno de los tres tenía ventaja de territorio. Mi madre llegó con esa expresión que mezcla alivio y reproche en proporciones difíciles de separar. Mi padre llegó callado, como siempre, pero con algo en la mirada que no era exactamente orgullo ni exactamente vergüenza, sino quizás la mezcla confusa de ambos que aparece cuando alguien reconoce que se equivocó, sin saber todavía cómo decirlo. No fue una conversación fácil. Hubo momentos en que las voces subieron y momentos en que el silencio duró demasiado. Mi madre dijo que no habían pensado en cómo lo viviría yo. La forma en que lo dijo, despacio, con los ojos bajos, fue lo más cercano a una disculpa que recuerdo, haberle escuchado en mi vida adulta. No lloré. Había llorado ya, en privado, en las semanas anteriores, de esa forma silenciosa y necesaria que no necesita testigos. Lo que sentí en esa cafetería fue algo más parecido a la ecuanimidad. La capacidad de estar presente en la conversación sin que ninguna de sus palabras pudiera ya moverme del lugar donde me había instalado. Les dije que los quería. Y era verdad. Y les dije que la forma en que habían manejado aquello había sido un daño real. No un malentendido. No un exceso de sensibilidad de mi parte. Y eso también era verdad. Las dos cosas coexistían sin anularse. Con Daniela tardé más tiempo. Nuestra conversación fue por escrito. Larga, honesta y difícil. Ella dijo cosas que me sorprendieron por su lucidez, y yo dije cosas que probablemente llevaba años sin decir. No llegamos a ningún lugar ordenado ni definitivo, pero llegamos a algo real, que es distinto y vale más. Han pasado 4 meses desde aquella madrugada de lluvia. Mi apartamento ya no huele a cajas. La planta del alféizar creció más de lo que esperaba, como si también supiera que por fin estaba en el lugar correcto. Tengo 2 clientes nuevos que llegaron por recomendación, y un proyecto que es el más ambicioso que he tomado hasta ahora. La nevera sigue zumbando, pero ya no lo noto. Mis padres me llaman 2 veces por semana. Las conversaciones son distintas, más cortas, pero más honestas. Hay cosas que todavía no sabemos cómo decir, y quizás no sepamos nunca. Pero hay también algo que no existía antes: el respeto tácito de quien sabe que la otra persona tiene un límite y que ese límite fue real, y que cruzarlo tuvo consecuencias reales. Daniela, hasta donde sé, encontró un coworking donde graba. Su canal tiene algunos miles de seguidores. Me alegra, y esa alegría es genuina y no me cuesta nada, lo cual me dice que estoy en un lugar más limpio dentro de mí misma que hace un año. A veces pienso en la versión de mí que no se fue esa noche. La que se dio, la habitación,
que organizó sus monitores en el dormitorio, que se dijo a sí misma que no era para tanto, que el sacrificio era pequeño y la familia era lo primero. Pienso en esa versión y siento una compasión profunda y un poco triste. Como se siente compasión por alguien que estuvo a punto de perderse a sí mismo y por suerte no lo hizo del todo. Nadie te enseña que ocupar espacio es un derecho y no un privilegio que debes ganar cada vez. Nadie te dice que poner límites no es una forma de querer menos, sino de querer con más verdad. Que irse a veces no es el final de algo, sino el principio del único lugar donde puedes ser, completa, sin que nadie te pida que seas un poco menos para que otro quepa un poco más. Esa noche salí con 2 maletas y una planta. Y volví a mí misma.